Empezaré. No soy de hablar mucho de mi vida, hay momentos en los que callar duele más que cualquier palabra dicha a tiempo. Si alguien me hubiera dicho hace unos meses que todo lo que construimos con tanto amor iba a tambalearse por una verdad enterrada hace más de 10 años, no lo habría creído. Pero a veces el pasado no se entierra, solo duerme y cuando despierta arrastra con todo. A Martín lo conocí cuando yo tenía 24 y él 27. Ya éramos adultos, heridos, con sueños que venían golpeados por la vida, pero todavía con ganas de pelear. Yo acababa de terminar una relación larga y sin rumbo. Y él venía de muchos años trabajando sin descanso, ayudando a su madre enferma. Nos conocimos en la ciudad, en una charla de emprendimiento. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía todos lo escuchaban. Tenía esa manera de decir las cosas que uno sentía que le hablaban directo al alma. No tenían pinta de galán, pero sí unos ojos nobles que decían más que cualquier poema. Martín no fue de los que me enamoró con flores, me enamoró con gestos, con respeto, con esos silencios cómodos, con la forma en que me escuchaba, como si lo que yo dijera tuviera peso. A los 2 meses ya nos veíamos casi a diario. A los 6 meses ya estábamos compartiendo gastos y al año y medio ya éramos un hogar. Nos casamos sin mucha fiesta, solo nosotros unas cuantas personas queridas y la certeza de que eso sí era amor. No teníamos carro ni casa propia, pero sí un sueño, vivir tranquilos, construir algo limpio, estable, sincero. Al principio no fue fácil. Yo trabajaba como auxiliar contable y él como conductor de una empresa de logística. Las jornadas eran largas, los sueldos bajos, pero nos alcanzaba para el arriendo, los servicios y los viernes de pizza casera. Esos eran nuestros lujos. Después de 3 años logramos comprar un apartamento con esfuerzo y muchas privaciones, y poco después llegó nuestro hijo, un regalo inesperado pero hermoso, un niño que nos hizo entender que el amor también se alimenta con desvelos, pañales y carcajadas a medianoche. Yo pensaba que ya estaba, que esa era la vida que nos esperaba, que nadie podría destruirnos, hasta que sonó el teléfono. Era un jueves, nunca se me va a olvidar. Yo estaba preparando el almuerzo y Martín estaba en el cuarto. Escuché que contestó con voz apagada y al rato silencio. Cuando salió me dijo que tenía que ir al pueblo. Era un viernes por la mañana. Martín me dijo que su hermana le había llamado, que necesitaba ayuda con un trámite complicado y que le urgía que fuera él. No me pareció raro. La hermana de Martín no era muy comunicativa, pero sí solía acudir a él cuando necesitaba algo. Le preparé la maleta ligera, le metí un suéter por si hacía frío y se fue con un beso en la frente y una promesa de volver al día siguiente. Regresó el sábado en la noche, lo noté extraño. Desde que cruzó la puerta tenía el rostro apagado, los ojos cansados y aunque intentó disimular, su silencio me habló más que cualquier explicación. Le pregunté si todo estaba bien con su hermana, me dijo que sí, que todo había salido bien, pero en sus palabras había algo que no encajaba, algo no estaba bien. Me besó, jugó un rato con nuestro hijo y se acostó temprano, muy temprano. Durante los días siguientes Martín cambió. Estaba más callado, más ausente, ya no se reía igual, evitaba mis preguntas y cada vez que sonaba su celular salía del cuarto. Yo intenté no insistir, pensé que quizás era estrés, el trabajo o un problema familiar que no quería contarme aún, pero la herida se fue abriendo sola. 15 días después de ese viaje, me lo encontré sentado frente al computador, la cara desencajada, el cuerpo como si se le hubiera caído el alma. En la pantalla había un correo abierto. El asunto decía, resultado de prueba de ADN. Y aunque trató de cerrarlo rápido, ya era tarde. Ya había leído lo suficiente. Ya había visto la palabra que cambió mi mundo. Positivo. Me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Me pidió que me sentara. Yo no dije nada. Me senté y él, con la voz temblorosa, empezó a contarme la verdad. Yo ya sabía, no necesitaba que me lo explicara. Bastó leer esa palabra, positivo, para que algo dentro de mí se rompiera como un cristal en silencio. Aún así me quedé sentada mirándolo fijo, porque cuando uno ama espera que la otra persona tenga el valor de decirlo, aunque duela, aunque queme. Martín tragó saliva, se talló los ojos y se quedó mirando al piso. Fue una sola vez, Lucía. Tenía 23. Fue una noche. Fue una estupidez.
No era nadie importante para mí, solo fue una fiesta, mucho trago, mucha inconsciencia, ni siquiera volví a hablar con ella. ¿Quién?, le pregunté, aunque ya en el fondo lo sospechaba. María, María, la que ahora es la esposa de Julio, la que vive en el barrio viejo del pueblo. Me quedé fría. Claro que sabía quién era María, no porque la conociera en persona, sino porque era de las mujeres más mencionadas cuando alguien hablaba del pueblo, de esas que por fuera saludan con sonrisas y por dentro se enredan con la mitad del vecindario. Todos sabían que tenía 4 hijos, todos supuestamente de Julio, su esposo de toda la vida. Me llamó hace unas semanas, me dijo que necesitaba que bajara al pueblo urgente, que era sobre un niño. No quise preocuparte, pero tampoco sabía si era cierto. Ella me explicó que Julio se había hecho una prueba con el mayor y el niño no era suyo. Entonces empezó a sospechar, me nombró a mí y a otros 2 hombres más. Me pidió que hiciera la prueba, no quería arrastrarte a algo que podía no ser, pero resultó que sí, sí es mío, Lucía. Y ahí me cayó todo encima, como si alguien me echara una pila de piedras en el pecho. No por el niño, no por María, no por el pasado, sino por él. Lo sabía desde hace 15 días y no me dijo nada. ¿Por qué no me lo contaste antes? ¿Por qué esperaste que yo lo viera en un computador? Porque no sabía cómo mirarte a los ojos y decirte que tenía un hijo con una mujer que se metió con medio pueblo. No sabía cómo decirte que ahora ese niño existe y tenía mi sangre. No me siento padre, no lo busqué, no lo crié, no lo esperaba. Pero es tuyo y ahora también es parte de esta casa. ¿Te gusta o no? Le respondí con una mezcla de tristeza, rabia y algo que ni yo misma podía identificar. Martín empezó a llorar. No lo había visto llorar así nunca, como un niño. Me pedía perdón, me decía que me amaba, que no quería que esto cambiara lo que éramos. Pero era imposible, porque algo en mí ya había cambiado. Desde ese momento dejé de mirarlo igual. No podía evitarlo, me despertaba en las noches y me quedaba mirando, no como mi esposo, sino como un extraño que ahora cargaba un secreto que ya no era secreto, sino un escándalo que estaba por estallar. Los días siguientes fueron un infierno. Yo no podía concentrarme en el trabajo, me costaba bañarme, hacer comida, sonreírle a mi hijo. Martín hacía todo para demostrarme que estaba presente, que no se iba a ir, que me seguía amando. Pero cada vez que le escuchaba la voz me acordaba de María, de su hijo, y de la verdad que me cayó como un balde de agua podrida. Y como si fuera poco empezaron los rumores. Un lunes por la mañana me llamó mi prima. Vive aún en el pueblo. Lucía, ¿todo bien con Martín? Sí, ¿por qué? Es que se está diciendo algo muy feo por acá. Dicen que Martín tiene un hijo con María, que eso se supo porque Julio mandó a hacerse prueba de ADN con los niños y ninguno le salió positivo, que ahora todo el pueblo está hablando, que la gente dice que María ni sabía de quién eran los hijos, que hasta 3 hombres por niño fueron a hacerse pruebas, que hasta el médico dijo en chiste que mejor abriría una sede solo para eso. No podía creerlo. Era peor de lo que pensaba. No solo era el hijo de Martín, era el pueblo entero haciendo fila para saber si eran padres de los hijos de María. Julio, el esposo traicionado, había descubierto que el primero no era suyo y decidió que si uno no lo era, los demás tampoco lo serían. Y no se equivocó. Ninguno de los 4 niños llevaba su sangre. María, al verse acorralada solo, atinó a decir que no sabía, que habían sido años confusos, que nunca hizo daño, que no se cuidó, que tenía dudas, pero que no fue maldad. Y así en cuestión de días, todo el mundo sabía, todo el mundo reía, todo el mundo opinaba, menos yo. Yo solo lloraba en silencio porque, aunque esa historia no era mía, me había reventado la vida. No sé cuánto tiempo pasó desde que me senté a escucharlo, pero sentí como si se me hubiera detenido el corazón. No era solo la traición del silencio, no era solo María ni el escándalo en el pueblo, era lo que venía cargando Martín en el alma sin decírmelo. Era lo que yo necesitaba entender, aunque me rompiera más. ¿Y cómo fue que Julio supo que ese niño no era suyo? Le pregunté de pronto, limpiándome las lágrimas, tratando de mantenerme firme, porque una cosa era que me dijera que tenía un hijo y otra que todo eso se supiera así, como si nada, entre burlas de vecinos y risas en carnicerías.
Martín bajó la mirada, se frotó las manos como si todavía le sudaran los nervios de ese día. El niño, el mayor, tuvo una recaída fuerte. Estuvo en el hospital, tenía fiebre y se desmayó. Le hicieron exámenes y salió con una anemia grave. Necesitaba una transfusión urgente. Julio quiso donarle, pero su sangre no era compatible. No entendía por qué. Luego intentaron con María y tampoco sirvió. Ahí el médico empezó a hacerles preguntas. Le recomendaron una prueba genética para aclarar las cosas. Fue ahí donde todo empezó. Yo cerré los ojos por un segundo, dejé de pensar en mí, en mi rabia, en mi decepción, y solo pensé en ese niño, un niño que en medio de su enfermedad, sin entender mucho, despertó en caos que no era culpa suya. Me vino el dolor de madre, ese que no se controla ni se disfraza. Y al niño le pregunté con la voz ahogada, ¿Está bien? Martín me miró como si no esperara esa pregunta, como si no supiera qué responder. No lo sé, me dijo, no pregunté. Ahí sí sentí que me acababa de clavar un puñal en el alma. ¿No preguntaste si estaba bien? Le repetí con los ojos abiertos, el pecho apretado y la garganta quemándome. Es tu hijo, Martín, tiene tu sangre y no preguntaste si está bien. Él se quedó callado como un niño atrapado, como un hombre vencido por su propia venganza. Yo estaba en shock, Lucía. Me costaba aceptar que fuera mío, me dio rabia, miedo, todo junto, no supe cómo reaccionar. Solo me hicieron la prueba y me fui, ni siquiera lo vi. Y ahí en ese momento entendí que no solo estaba rota por dentro, también estaba decepcionada, porque si algo siempre había admirado de Martín era su nobleza, su forma de cuidar, de proteger, y ahora, frente a la vida de un niño que llevaba su sangre, solo reaccionó con cobardía. Yo hubiera dado todo por un hijo sano, por un hijo vivo, por un hijo amado, y él simplemente se fue. Eso es lo que más me duele, Martín, le dije, que yo ya estaría preguntando, rogando, corriendo por mi hijo, y tú te fuiste como si nada pasara. El niño no tiene la culpa, ni pidió venir al mundo, no pidió cargar con las decisiones de su madre, ni con tu silencio. Martín no respondió, se quedó ahí con la cabeza agachada, respirando hondo, tragándose sus propias miserias. Yo me levanté, fui al cuarto de nuestro hijo, lo encontré dormido con su peluche entre los brazos, con los rizos despeinados y la boca entreabierta. Me senté en la orilla de la cama y lloré bajito. No quería que me oyera, pero lloré por mí, por lo que fuimos, por lo que ya éramos, por lo que vendría. Porque ahora la historia era otra. Porque ahora yo dormía con un hombre que tenía un hijo y que no tuvo el valor ni de preguntarse si ese niño estaba vivo o muerto. Dormía con un hombre que tenía un hijo aparte del matrimonio. Y ahora todo cambiaría sin ningún reparo. Yo no sé cómo hace la gente para tomar decisiones cuando el alma está rota. Uno cree que sabrá cómo actuar si algo así pasa, pero cuando pasa la cabeza va para un lado y para el otro, el corazón y los pies no saben ni a dónde pisar. Los días siguientes, si las confesiones fueran largas, frías, extraños, Martín dormía a mi lado, pero yo sentía como si hubiera una muralla entre los dos. Me hablaba bajito, con respeto, con culpa, no me tocaba, no insistía, solo intentaba estar. A veces yo quería gritarle, decirle que no podía mirarlo igual. Otras veces lo veía tan derrotado que me daban ganas de abrazarlo, pero no lo hacía. No sabía qué era lo correcto, no sabía qué era lo justo. Una noche, después de acostar a nuestro hijo, me senté en el mueble y me puse a meditar. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Apoyarlo como esposa? ¿Exigirle distancia? ¿Pensar en el niño? ¿Pensar en el mío? ¿Perdonar o poner un límite? Y lo más fuerte, ¿qué clase de mujer quiero ser ahora que todo cambió? Porque yo nunca pedí esto. Nunca soñé con ser madrastra, mucho menos de un niño nacido de una noche con una mujer que ni siquiera sabía de quién eran los hijos. Pero ahí estaba, el niño existía, tenía sangre de mi esposo, y aunque me dolía decirlo, también tenía derecho a saber quién era. No fue fácil asumir esto. Un domingo en la tarde Martín me preguntó si podía hablar conmigo sin que lo interrumpiera. No quiero hacer nada que te lastime más, Lucía, pero tengo que preguntarte algo, porque yo solo no sé qué hacer. No sé si acercarme al niño, si alejarme, si limitarme a responder económicamente. Me siento perdida. Lo miré y por primera vez en días lo vi como lo que siempre fue conmigo, un hombre que no sabía disfrazar lo que sentía.
Tenía los ojos húmedos, los hombros caídos, la voz de un niño asustado. ¿Y qué es lo que quieres hacer tú, Martín?, le pregunté. No lo que crees que debo permitirte, lo que tú como hombre, como padre, sientes que es lo correcto. Se quedó callado. No lo sé, me dijo. Una parte de mí quiere conocerlo, saber cómo es, verlo, aunque sea una vez. La otra parte se siente incómoda. Me da miedo arruinarle la vida al niño con mi presencia. Me da miedo arruinar la nuestra más de lo que ya está. Me quedé mirándolo al vacío, en silencio, y sentí que esa era mi oportunidad de hablar también. Yo no quiero que traigas a este niño aquí, no ahora. No quiero eso. Me dolería, me confundiría, me rompería, pero tampoco quiero ser la mujer que te impida conocerlo, porque el niño no tiene la culpa, Martín. Él no te buscó, él no eligió a su madre, él solo está creciendo con una verdad que le explotó en la cara, igual que a todos nosotros. Martín me miró como si le acabara de quitar un peso de encima, pero yo no sentí alivio, sentí mucha tristeza. Esa era la verdad. Entonces, ¿puedo verlo una vez al menos? Eso es entre tú y Dios, le respondí. Pero si decides hacerlo, sé claro con él. No lo ilusiones, no le prometas lo que no vas a cumplir. No aparezcas solo para sentirte mejor y no me mientas más. Martina sintió, me abrazó con cuidado, como si tuviera miedo de romperme más y me dijo gracias por no odiarme. Yo me quedé mirándolo en seco porque no lo odiaba, pero tampoco lo perdonaba. Simplemente estaba tratando de sobrevivir a lo que no pedí. Esa noche lloré otra vez sola sin hacer ruido porque una parte de mí quería decirle que no lo viera, que se olvidara de él, que fuera padre solo de nuestro hijo. Pero otra parte más humana, más rota, más madre, entendía que uno no borra a un niño de la historia de otro solo porque duele. Y así empecé a aceptar que la vida no siempre se reconstruye con certezas. A veces solo se sobrevive con decisiones que no se sienten ni correctas ni cómodas, pero que son las menos crueles. Después de todo lo que vivimos, yo pensé que lo peor ya había pasado, pero no, que el dolor más grande era descubrir la verdad, dirigirla y decidir qué hacer con ella. Así no fue. Faltaba algo más, un golpe más, uno que ninguno de los dos esperaba. Martín se llenó de valor una semana después de aquella conversación, llamó a María, le habló con respeto, le explicó que quería conocer al niño, no para reclamar nada, no para arrebatarle nada, solo para verlo, para hablar con él, para decirle que existía y que lo reconocía, que quería saber si estaba bien, si le gustaban los carros, los libros, el fútbol, lo que fuera, solo saber de él. Pero la respuesta fue tan seca como cruel. No, Martín, no lo vas a ver, le dijo ella sin rodeos. Él se quedó mudo, me lo contó después con los ojos rojos de impotencia. María me dijo que no quiere revolverle la vida al niño, que él ya tiene una familia, que Julio lo crió como suyo y que aunque ahora se sepa la verdad, ya es tarde para cambiar todo, que yo no soy necesario, que no le he sido nunca y que si quiero hacer algo que lo haga como lo hacen muchos, mandando la plata y sin meterme de a mucho. Me hervía la sangre, lo miré con rabia, no hacia él, sino hacia esa mujer. ¿Y tú qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que no, que yo no soy un cajero, que si el niño es mío tengo derecho a saber quién es él, a verlo, a hablar con él. No quiero sacarlo de su mundo, pero tampoco voy a desaparecer como si no existiera. No lo voy a aceptar. Martín me hablaba como nunca lo había escuchado antes, con firmeza, con una mezcla de dolor y dignidad, y yo lo miraba y sentía una punzada en el pecho, porque en el fondo entendía a María. El niño ya tenía una rutina, un hogar, tíos, abuelos. Abrirle la puerta a un padre biológico podía sacudirlo todo. Pero también entendía a Martín, y por primera vez en toda esa pesadilla sentí algo que no esperaba: orgullo. No por lo que hizo años atrás, no por haberlo callado, sino por no conformarse con lo más fácil, por no elegir desaparecer, por querer ser más que una firma en una cuenta bancaria. Esa noche, mientras él se bañaba, le escribí una carta. No sé si algún día voy a perdonarte del todo, pero hoy te miro con otros ojos, porque podrías haberte escondido, podrías haberme mentido más, podrías haberte lavado las manos como hacen muchos, y no lo hiciste.
estás enfrentando una verdad que te duele, pero también estás luchando por un niño que no conoces, pero que es parte de ti. Y eso también dice quién eres. Al otro día se la di y le dije, lucha. Si tienes que buscar una mediación legal, hazlo, pero no te conformes con ser solo proveedor. Si ese niño tiene tu sangre, también tiene derecho a saberlo. Y tú también tienes derecho a conocerlo, así como yo tuve derecho a conocer tu verdad. Martín me abrazó muy fuerte, no dijo nada y no hacía falta. Hoy ha pasado un tiempo, no ha sido fácil, seguimos en terapia, seguimos reconstruyéndonos. Hay días en que me cuesta mirarlo como antes, hay días en que me duele que tengamos que hablar de plata para otro niño, pero también hay días en que me despierto, lo veo jugando con nuestro hijo y pienso, si él quiere hacer las cosas bien ahora, yo no voy a ser quien se lo impida. No sé qué pasará, no sé si el niño querrá conocerlo, no sé si María cederá, pero al menos sé una cosa: en medio del caos, de la vergüenza, del dolor y del escándalo, tomamos la decisión de no hacer lo mismo a ese niño, negarlo, porque la verdad puede doler, pero el abandono mata. Y si algo me ha enseñado esta historia, es que la sangre puede aparecer cuando menos se espera, pero el corazón también se hereda. Y yo prefiero que nuestro hijo crezca sabiendo que su papá tuvo errores, pero fue valiente para enfrentarlos. Que su mamá, aun querida, eligió ser justa, porque ser justa a veces duele más que ser vengativa, pero también deja el alma en paz. Qué bonita historia, esto nos deja una reflexión, mejor dicho, yo al inicio estaba diciendo, pero el que tiene la culpa, si fue errores del pasado, él no lo sabía tampoco y ella porque se estaba sintiendo así, sí son errores, pero también me pongo en los zapatos y es como estar en una familia súper bien, uno pensar que está conformando un hogar pues con un núcleo ahí de ellos dos, de sus hijos, y que todo se transforme de un momento a otro debe ser muy duro, pero qué bonito que asumieron esa responsabilidad los dos, desde el amor, desde el perdón y desde la justicia. ¿Ustedes qué piensan? Nuestros queridos bonanceros, los leemos, los escuchamos y nos vemos hasta la próxima historia. No olviden compartir. Chao.